Brexit y vamos a intentar analizar las principales claves de lo que nos han estado trasladando Rishi Sunak y Ursula von der Leyen en esa rueda de prensa conjunta con la ayuda de Roy Covey, es investigador en economía y política digital del King's College de Londres. Roy, muchísimas gracias por atendernos y discúlpanos por el retraso. Habíamos tenido que retrasar inicialmente la entrevista porque justo nos coincidía con la rueda de prensa y después se nos han ido acumulando. Hemos ido con retraso con todo. Pero muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, no hay problema a vosotros. Yo también estaba viendo las declaraciones con atención y qué mejor que hablar después de que han hablado los líderes, ¿no? Sí, ahora ya podemos hablar con fundamento, conociendo la mayor parte de los detalles. Bueno, hemos visto a Rishi Sunak, a Ursula von der Leyen, hablando sobre todo de la buena relación entre Reino Unido y la Unión Europea, cómo quieren seguir manteniendo esos lazos, las conversaciones vía diplomática. Hablaban con orgullo de este protocolo, que además ahora se rebautiza como Marco Windsor. Hablaban del Windsor Framework. Y como una de las cosas que quizás más nos ha llamado la atención por parte de las palabras de Rishi Sunak es como en la primera pregunta que le preguntaban sobre las voces disidentes dentro de su propio partido y cómo van a tomarse desde Irlanda del Norte, sobre todo la DUP, este protocolo. Él decía, bueno, entendemos que la DUP y los partidos irlandeses van a tener que estudiarlo al detalle, es comprensible, respetamos ese margen de tiempo, pero él defendía, ¿no? Creemos que hemos hecho lo mejor para el bloque, lo mejor para Irlanda del Norte, y respecto a los miembros de su propio partido ha venido a decir en pocas palabras que van a tener que aceptarlo, ¿no? Les guste o no. Sí, en este sentido pues ha dado una respuesta clara en su intención, ¿no? de empujar el acuerdo. Y hay un asunto que es un poco interno a Reino Unido, que quizá no trasciende tanto fuera de sus fronteras, pero es verdad que la DUP, ¿no? Los unionistas en Irlanda del Norte bueno, que representan la posición que pretende marcar esa frontera clara con Irlanda, ahora mismo están bloqueando de facto el gobierno autonómico, ¿no? que tiene Irlanda del Norte. O sea, ellos mismos están boicoteando ese gobierno hasta que no se dé una solución. Pero, aunque sigan haciendo eso a nivel interno en Reino Unido, ahora mismo no tienen una fuerza parlamentaria suficiente como para frenar el acuerdo, y además Sunak contaría con el apoyo de los laboristas seguramente. O sea, se calcula que podría haber unos 30 parlamentarios conservadores disidentes, pero es que aun con esos números seguramente sí dan los números para aprobar el acuerdo. La otra cuestión, como digo, es si no contar con el que es uno de los principales miembros de esos acuerdos de Belfast de hace un cuarto de siglo, que son los unionistas, si no contar con ellos podría causar problemas de legitimidad a la larga. Aunque no tengan esa fuerza parlamentaria, sí tienen bastante capacidad institucional para seguir bloqueando. La respuesta de Sunak también iba a indicar una cuestión pues que estaba un poco en duda, que es que Irlanda del Norte efectivamente tendrá capacidad para analizar e incluso aconsejar el rechazo de aquellas regulaciones de la Unión Europea que consideren no apropiadas para mantener esa libre circulación dentro del Reino Unido. Entonces, Sunak está enfatizando, ¿no? esa victoria en cuanto a derechos para Irlanda del Norte específicamente. ¿Cuáles crees que pueden ser los principales puntos de tensión que puedan, bueno, no agradar tanto a Irlanda del Norte? Sí, yo insistiría en la cuestión de que, claro, hablamos de una sociedad que tiene un acuerdo muy especial, ¿no? Para haber alcanzado esa paz hace 25 años. Entonces, para la gran mayoría de las personas que no están alineadas con los problemas que existen, ¿no? De sectarismo o de división social, para cualquier persona que tiene un negocio ahora mismo en Irlanda del Norte, pues este acuerdo es un paso adelante, ¿no? Porque facilita con esa visión de los dos carriles que si uno simplemente se dedica a comerciar y a intercambiar con el resto del Reino Unido, puede hacerlo sin tener que acarrear esos gastos adicionales, ¿no? Aduaneros, y aquellos negocios que tengan esa vinculación con el resto de la isla de Irlanda puedan seguir. Ahora bien, las personas que sigan teniendo incomodidad,
pues son dos grupos principales. Como ya he dicho, los irlandeses unionistas que tengan una visión más radical, ¿no?, de su pertenencia al Reino Unido, que consideren que estas concesiones de alguna manera limitan la pertenencia de Irlanda del Norte al resto de Reino Unido, y luego el grupo de conservadores que tienen esa posición más euroescéptica, que yo creo que simbólicamente es la primera derrota que han sufrido desde la aprobación del referéndum, ¿no? Porque Reino Unido realmente, desde que se aprueba el referéndum, ha seguido una senda hacia el quiebre, ¿no?, con cualquier institución europea, y este ha sido el primer paso un poco a una normalización de relaciones con Bruselas. Esta facción dentro del Partido Conservador puede que ahora mismo no tenga esa capacidad de veto, pero sí tiene un buen dominio de los medios de comunicación en cuanto a su capacidad de proyectar ese mensaje, ¿no?, de cesión ante Europa, donde los medios afines quizás sí sean capaces de causarles problemas a los conservadores de Sunak, que sí respalden el acuerdo. Desde luego, en esa rueda de prensa conjunta entre Sunak y von der Leyen, bueno, veíamos a una presidenta de la Comisión Europea muy orgullosa del acuerdo alcanzado. ¿Consideras que la Unión Europea es el claro beneficiado de este nuevo protocolo? Curiosamente, la Unión Europea ha cedido más de lo que se esperaba, porque también se ha comentado una cosa que existía, ¿no?, en torno al acuerdo, que era la posible reentrada de Reino Unido en esos fondos Horizon, ¿no?, de investigación y desarrollo, que para las universidades británicas son muy importantes, porque hablamos de el acceso a cofinanciación europea, que muchas veces sí completa, ¿no?, esa financiación de investigación básica. Aquí hay centros de investigación muy importantes en Reino Unido que siempre han tenido lazos estrechísimos con la Europa continental. Yo creo que sí es una victoria en una cuestión clave, que es el pragmatismo que lleva exigiendo, ¿no?, Bruselas desde hace años. Hay cosas que son negociables. Hubo renuncias irracionales que hizo Reino Unido al principio de este proceso, como puede ser su autoexclusión del programa Erasmus, que no tenía por qué tener necesaria vinculación con su pertenencia europea, también su exclusión de otros proyectos compartidos de investigación, y yo creo que ahora esto abre un poco la puerta, y obviamente ha ayudado, ¿no?, la situación del conflicto con Ucrania y otros problemas que han llevado a Reino Unido a estar en la mesa con la UE en varias ocasiones en los últimos meses, y se ha visto que con cierto pragmatismo se puede llegar a acuerdos. Yo creo que es importante pasar de esa fase inicial que había respecto a Reino Unido, que yo creo que dentro de la Unión Europea había como un deseo casi de castigo, ¿no?, de mostrar el Reino Unido como un ejemplo negativo por haber abandonado la Unión. Yo creo que los británicos, a nivel sobre todo económico, han notado efectos bastante negativos de su abandono, y que ya no es necesario tener esa postura tan de castigo. Yo creo que es importante que ambos lados puedan llegar a acuerdos. La clave está en el pragmatismo, sobre todo en el lado británico, ¿no? Este partido conservador es capaz de transformarse. ¿Realmente supone esto una derrota total, a lo mejor, de esos lados más euroscépticos, o es simplemente una derrota parcial? Recordemos que Boris Johnson, aunque esté ahora mismo fuera de la política activa, sigue teniendo mucho ascendente, ¿no?, sobre el movimiento conservador. Habrá que verlo, eso es incierto, pero lo que sí que es verdad, que todo lo que sean barreras arbitrarias, que sean soluciones que además Reino Unido con Boris, recordemos que estaba dispuesto a incluso incumplir la ley internacional, ¿no?, un acuerdo que había firmado, que eso pues no es un buen precedente, ¿no?, como país para los inversores. Esperemos que todas esas actitudes un poco más arbitrarias se acaben, ¿no?, y se base todo en la negociación bilateral o multilateral, que al final es la mejor solución para zonas geográficas que, aunque no estén ya en la misma unión política, siguen estando muy cerca, ¿no?, siguen siendo socios comerciales principales. Bueno, nos quedamos con esas claves. Muchísimas gracias, Roy Covey, investigador en Economía Política Digital del King's College de Londres. Bueno, veremos a ver si el proceso nos elimina una gran incertidumbre que hemos estado arrastrando durante todos estos años, desde el momento en el que se proclamaba el referéndum. Y bueno, por el momento, Rishi Sunak se está convirtiendo, todavía no lo decimos con la boca muy abierta, en el primer ministro británico que está sobreviviendo al proceso del Brexit desde que se inició todo esto. Así que bueno, vamos a ver, el tiempo dirá. Roy Covey, muchísimas gracias. A vosotros. Vamos a hacer una